Amigo Pedro, muy buenas tardes. Saludo a todos los televidentes de Vez Cable y el programa Rumbo al Poder. Efectivamente, permítame agradecer esta invitación para difundir, en todo caso, hacer de conocimiento de algunas propuestas o iniciativas que estamos llevando, en este caso, si Dios quiera que seamos el próximo congresista de la República, representando a la región Lima. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que tiene usted que nos podría sintetizar dentro de esta entrevista? Mira, primero que yo creo, así algo breve, seguro por cuestión de tiempo, debemos nosotros impulsar una reforma constitucional que garantice un equilibrio de poderes. No es posible que en este último año habríamos permitido la vacancia de un presidente y también el cierre del Congreso. ¿Qué plantea Marcial Palomino para generar una estabilidad política y también tener instituciones fuertes? Podemos, en este caso, evitar estos grandes problemas que ha generado una crisis nacional política. Pues estos aspectos se tiene que hacer una modificación constitucional, de tal manera que ese vacío que existe, que se debe vacarse a un presidente por una incapacidad moral, eso tiene que cambiarse, porque ahí está el gran problema, se ha interpretado mal. Debe ser solo vacarse a los presidentes por una incapacidad física o en todo caso por y no moral. Y segundo, no debe cerrarse los congresos ni tampoco vacar a los presidentes en el último año porque ha generado pobreza, atraso, ha corrido a las inversiones públicas y definitivamente esta inestabilidad ha traído consecuencias peores, lo peor que ha podido percibir. Ese es uno de los primeros temas constitucionales para la modificación, que estoy seguro con esto no volveremos a cometer esos errores del Congreso. ¿Usted considera que la situación que estamos atravesando es la consecuencia de la vacancia de Martín Vizcarra? Este hecho, por este vacío que existe en la Constitución, definitivamente yo que entiendo, si no mire usted las vacunas, esa lucha de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo ha llevado a esta crisis política nacional. No es posible que en 15 días podemos haber tenido 3 presidentes y también haber cerrado el Congreso y haber también vacado a presidentes. Entonces, tenemos que interpretar bien la Constitución. Ese es un tema que nosotros... Por eso le pregunto, ¿usted considera que el tema de la vacancia de Martín Vizcarra afectó la estabilidad del país y afectó económicamente, sanitariamente, el sistema de vacunas? Definitivamente, seguro que yo estoy de acuerdo y que también las investigaciones deben haber continuado. Estas vacancias, aprovechándose porque simplemente por una apreciación política, no se debe volver a repetir porque genera una inestabilidad. Sí, efectivamente, claro que sí, todo esto ha repercutido en una crisis nacional. Miren ustedes, estos jóvenes del Bicentenario han tenido que fallecer para que se enmienden las cosas. O sea, definitivamente que también, por supuesto, que las investigaciones de los procesos, delitos que puede tener el señor Vizcarra tienen que continuar, pero esta vacancia sí ha afectado demasiado en el normal desenvolvimiento del país. ¿Y no afectó al país el cierre del Congreso, que para muchos ha sido también inconstitucional, con una figura de negación fáctica de la confianza que no existe en la Constitución? Tampoco existe una ley que regula la misma, pero que para muchos ha sido legítimamente disuelto el Congreso más allá de la legalidad. Efectivamente, estos dos hechos de cerrar el Congreso y vacar a un presidente es que no se debe volver a ocurrir porque estoy planteando una reforma constitucional para generar una estabilidad política en un país. Creo que eso estoy en desacuerdo, estos dos hechos que han sido un trastorno y han dejado pues una crisis hasta económica porque han corrido a las inversionistas en este caso y ahí se ha sumado la crisis sanitaria también. Ahora, ¿cuáles son las otras propuestas que plantea usted como candidato? Mira, yo voy a luchar muy bien contra la corrupción. Y todos sabemos que cuáles son, cómo podríamos detener estos temas de la corrupción a alto y a bajo nivel. Es que estoy presentando, y tengo ya el proyecto que estamos trabajándolo, una iniciativa legislativa para que se modifique o se cambie la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Quiero decir que en el país, este meollo, esta ley de contrataciones y adquisiciones es el botín de la corrupción. Yo lo tomo así. Hay que modificar la ley de contrataciones. Sí, las obras públicas que se han convertido obviamente en este motivo de origen de la corrupción. Quiero decir que vamos para luchar frontalmente contra este flagelo que empobrece al país
es que tenemos que hoy con urgencia rehacer una reforma que cambiará la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, para que sea más ágil, más transparente, más dinámica y con cero corrupción. ¿Qué pretende Marcial Palomino sobre esto? Definitivamente que los procesos penales, digamos, en una ejecución de una obra, que si se encuentran procesos penales o otro tipo de observaciones, no puede detenerse la obra. Tenemos que incluir en esta reforma constitucional, de esta norma, de esta ley, que las obras deben ir paralelos. La obra no se puede detener, que el proceso judicial es que se puede observar o entender, que camine por un lado y que la obra continúe. No es, nosotros lo que hemos visto en los últimos tiempos es que hay obras abandonadas, paralizadas, malversadas, mal ejecutadas, y nunca se culmina, y todavía la corrupción se devora millones de dinero. Este es un robo al Estado que ha perjudicado al pueblo y que con obras abandonadas. Lo que Claro, planteo, y en el tema anticorrupción, ¿cómo, a ver, cómo hacemos que con la modificación de la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado, al mismo tiempo corren en el mismo sentido los procesos contra los funcionarios públicos implicados en actos de corrupción? ¿De qué forma podríamos considerar que con una ley suficientemente disuasiva la corrupción podría descender en el país? Estoy convencido de que hemos hecho el análisis de que el origen de todo este tema va a ser en este sentido y que debe modificarse esta ley o cambiarse esta ley que se adecue para evitar estos actos ilícitos que se cometen. Les digo una nada más, mire, en la región Lima existe una obra trascendental en Cañete. En el tiempo que yo fui consejero regional, se ejecutó, se aperturó y se inició esta obra del Hospital Regional de Cañete por 80 millones, que hoy se ha sobrevalorizado con una serie de adendas que está llegando a 300 a 400 millones. Pero lo más grave que estos actos de irregulares, ilícitos o de corrupción han ido 10 años, ha durado, y sigue durando, y no se inaugura esta obra, este hospital, amigo Pedro, y fíjese, entonces, ¿cuántas vidas se pudo haber salvado en la región Claro, Lima? pero señor Palomino, yo comprendo mucho la propuesta suya y me parece muy interesante en el tema de la modificación de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, porque es cierto, es necesario que se pueda dar ese marco regulatorio de que si hay una obra intervenida por tema de corrupción, que la corrupción continúe, no que esa se vea afectada, paralizada y a foca cero otra vez, y que no termine siendo elefante blanco. Pero lo que yo voy con la pregunta es, ¿qué hacer en el tema anticorrupción? Si, por ejemplo, veamos un caso emblemático en el país de una autoridad regional claramente corrupta que acaba de ser sentenciada a 35 años de prisión, pero no por actos de corrupción. El señor César Álvarez, expresidente regional de Ancash, él ha sido, por ejemplo, condenado a 35 años por el crimen, el asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco. Y se considera que el señor Álvarez ha sido como el autor ideal, como autor mediato de lo que justamente se perpetró luego contra ese ex consejero que venía fiscalizando su obra al frente de la región Ancash. Pero por los hechos de corrupción, conocido como la centralita, sobrevaloraciones de obras por encima de 28 millones de soles, 50 millones de soles, por esas cosas de corrupción, de gestión pública, recibió penas benévolas, hasta prisión suspendida. En el caso de Cerrón, en la región Junín, también negociación incompatible, pena benévola, encima prisión suspendida, le mandaron para su casa. Los políticos corruptos terminan despilfarrando el dinero público en decenas, centenas, miles de millones de soles y casi no hay corrupto sentenciado con pena efectiva y todos con penas suspendidas en el mejor de los casos porque muchas veces impera más la impunidad. En ese sentido, de una ley disuasiva para aquellos funcionarios corruptos, iba mi pregunta. ¿Qué se podría hacer? Mire, amigo Pedro, yo a esta altura, si hay reformas políticas, ¿por qué no se plantea, y eso todavía yo creo que debo analizarlo para seguro el siguiente mes, presentar también una iniciativa para una verdadera reforma judicial? Yo creo que a esta altura son muy blandas las normas, las leyes, y también dentro del Poder Ejecutivo, y también el tema de los procesos en el tema fiscalía, pues no se escapan la corrupción.
La corrupción, discúlpame por favor, con todo respeto, pero que todas las instituciones del Estado están plagadas de actos de corrupción. Fíjese, mire si usted, entonces tenemos que hacer leyes o normas desde el Congreso de la República más fuertes, que castiguen, que tengan cierto temor estas delincuencias, estos actos que se llevan, se roban la plata de los peruanos, millones. Le cuento, acá en la región Lima, hace unos días vinieron 150 policías para intervenir la provincia de Huaura, buscando al señor alcalde, y han detenido al gerente por las malversaciones, justamente la entrega de canastas y otros más con dinero, en plena pandemia, robando, señor Pedro. Usted tiene, efectivamente, yo tengo esa preocupación, ¿qué hacer contra los delincuentes con cuello y corbata? Ese es un tema que debemos resolver el próximo Congreso, ese quinquenio de 5 años, que no quede duda que lucharé. Por lo menos Marcial Palomino tiene las manos limpias, 2 veces regidor, consejero regional. En mi gestión entregamos laptops a los maestros, como una primera región del país, 18,000 laptops. Yo soy un educador y dije que la educación, los maestros tienen que tener su laptop. Entregamos desde ahí, en la ordenanza regional, dije que se renueve cada 3 años, don Pedro. Hasta hoy el anterior gobernador no lo quiso entregar, renovar a los maestros porque esa tecnología tiene su periodo, y definitivamente el actual gobernador de la región Lima tampoco lo quiere hacer. Entregamos ambulancias para los 128 distritos de mi región, las escuelas deportivas, o también seguro el tema, por ejemplo, de cementos para las canalizaciones de los señores agricultores, los agricultores. O sea, hay hechos, que hay experiencia, que sí se puede hacer una buena gestión cuando hay buena voluntad política. Creo que eso y desde la bancada que probablemente de repente se termine ocupando en el Parlamento, Alianza para el Progreso tiene el mismo sentimiento de lucha anticorrupción, entendiendo que hay muchos integrantes en estos momentos dentro de dicha bancada que arrastran procesos penales precisamente por actos de corrupción que habían perpetrado. No, probablemente, ese es un tema que seguro el equipo técnico legal nacional, en este caso los personeros, seguro que no habrán hecho el estudio, el análisis correspondiente de su hoja de vida. Por ahí debe escapar alguien, pero entiendo que ha habido una candidata de Ayacucho, entiendo, y ha renunciado. Creo que ha sido un solo caso, felizmente. Pero yo quería, señor Pedro, otra cosa más. Yo tengo otra iniciativa que también es muy importante, si me permite. Es un tema, por ejemplo, de crear un nuevo ministerio. Pero usted me va a decir, ¿pero para qué más burocracia? Pero mire usted, nuestro país necesita con urgencia, y voy a presentar una iniciativa legislativa para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Usted es uno de los, Ves Cable es uno de los medios que estoy ser entrevistado, y es una primicia casi. Espero que esto no lo tomen otros candidatos. Ahora le explico por qué es urgente crear ese Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y no estoy diciendo, y podría haber planteado un Ministerio de la Juventud, pero no, es que necesitamos un país fuerte. Mire usted, esta pandemia nos ha demostrado la fragilidad que tiene nuestro sistema de salud en el tema de investigación y de tener esa capacidad de reacción, de poder aquí hacer. O sea, nuestra gente capacitada, expertos en investigación, sacar nuestras vacunas. No lo hemos hecho. Y somos un tercermundista, que primero en Europa y después todavía acá, y inclusive en países vecinos ya lo están haciendo. Esto debe terminar en la medida de que esta es una lección fuerte de las vacunas. El caso, por ejemplo, de que nosotros hoy debemos asegurar primero, y cómo lograr esto. Fíjese, a estas alturas hay razones que impulsan esta ciencia y tecnología. Nosotros tenemos un sentido común. Este Ministerio de Ciencia y Tecnología debe ser aplicada a las diferentes actividades, como por ejemplo el tema de la agricultura, la industria, la agroindustria, el tema de nuestros universitarios, que no tienen un ministerio, no tienen una capacidad económica para que ellos puedan, de una forma, tener el acceso a la investigación, y que nuestros talentos que salen de aquí del Perú se lo están llevando potencias mundiales. Esos que son del quinto superior no tienen forma de hacer investigaciones y sacar, de repente aquí le deben quedar. Entonces, lo que hoy buscamos, de que en los próximos 20 o 25 años seamos un país competitivo, con capacidad de ciencia e investigación, con una capacidad de que aquí nosotros podemos producir, ser un país industrial, como tantas otras potencias que lo han sido. Ese es un tema de un ministerio.
Claro, le agradecemos su participación y esperamos que la población en Lima provincia pueda tomar en cuenta su candidatura para el próximo Parlamento. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Obviamente que aquí me queda un tema de en este caso del tren de Barranca, ese tren. Gracias a usted. Muchos saludos, marcando el A y escribiendo el número 1, estaremos con eso. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Esto es Rumbo al Poder por la señal.